Sean todos bienvenidos a un episodio más de Los Morenos del Palco. Un servidor Gabriel Vizcaíno. El día de hoy me acompaña Misael Rosa y vamos a tener una invitada especial. Misael, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien listo como siempre para hablar de deporte, de diferentes disciplinas, siempre interesante. Bueno, señores, el día de hoy tenemos plato fuerte. Hoy nos visita acá a la tribuna de Los Morenos del Palco Thais Herrera. Thais, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabriel, Misael, un placer acompañarlo y a su audiencia también. Exacto, ya tenemos un tiempito, Thais, conociéndonos y eso. Thais, por decirlo así, la montañista más destacada. Hubieron muchos primeros que ella, fueron mentor incluso de ella, pero eres la que más ha sonado en esto del senderismo, el montañismo y demás. Entonces, Thais, brevemente, ¿cómo llegas a esta área, por decirlo así, de deporte extremo? Para mí es extremo. Tú No, escalar no, el no, Everest. quítele para usted, es extremo. Es extremo, ¿no? Claro, Entonces, naturalmente. Tai, ¿cómo te llega a interesar este tipo de deporte? Yo empecé más bien haciendo triatlón. Triatlón, de hecho, desde el inicio en distancias largas. El triatlón es una disciplina donde se nada, se monta bicicleta y se corre. La distancia que es mi favorita, y de hecho he completado ya 6 eventos, es el Ironman. Aquí hay ya un evento Ironman en Cap Cana, el 70.3, que es la mitad de la distancia, pero la que a mí me gusta es donde se nada 3.8 kilómetros. Se montan 180 kilómetros de bicicleta, para que tenga una referencia como de Santo Domingo a Punta Cana en bici. Y luego se corren 42 kilómetros, un maratón completo, que sería como devolverte de Punta Cana hasta la Basílica, decirle a la Virgencita, ay, yo sí invento. En ese deporte fue que empecé pues corriendo kilómetros para la educación, sumando kilómetros para una fundación en la que aportábamos a la educación de diferentes lugares en la República Dominicana y bueno, eso fue el inicio para mí en el deporte. Yo empecé ya adulta, o sea, yo empecé a hacer esto a los 30 años, que no es... Pero recién la vida inicia ahí. bueno, lo que pasa es que no para un atleta que Bueno, de quiera triatlón, de ninguna sí, sí, disciplina. sí, Generalmente realmente. mi hijo que jugaba fútbol para entrar en la selección sub-14, sub-15, empezó a jugar fútbol a los 5 Temprano, años, temprano. 4 o 5 años. Entonces, no se estima que uno pues empiece tan tarde en el deporte. Y yo lo que soy atleta máster, yo no soy quisiera yo ser una atleta dedicada solamente al deporte. Sin embargo, luego cambié al montañismo porque corríamos también en las montañas, empezamos a correr en el Pico Duarte. De hecho, creamos una carrera llamada Pico Duarte Express, Pico Duarte Ultra, que se corría en senderos dentro del Parque Nacional, 46 kilómetros, 62 kilómetros y 107 kilómetros. Esa carrera se creó pues para que yo pudiera entrenar para lo que es el montañismo, que es la disciplina que practico ahora. O sea, lo del Pico Duarte viene siendo un preludio de lo que estaremos viendo a continuación. Sí, y correr en el Pico Duarte no es fácil. O sea, el que ha ido sabe que generalmente uno se toma 4 días en una excursión al Pico Duarte. En el caso nuestro, pues por un tema de logística empezamos a correr y el objetivo siempre fue correr en menos de 12 horas. Hacer la subida y la bajada, que tiene una pendiente de 3 kilómetros, la subida, la misma altura coincidencialmente que tiene el Pico El Duarte. grado de dificultad para una persona cuya característica evidentemente engloba lo que tiene que ver con un historial de triatleta y eso, con relación a una persona, vamos a decirle, normal. Porque yo soy una persona No, no, normal. No, 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 Thais. no, O no, sea, no, ya no, yo me no. he entrenado, pero yo, si, No, si tú me dices, o no, sea, porque aquí acuñamos el concepto de fit. Lo que pasa es que la gente no entiende el concepto de fit. el Tú que, estás en forma para ese tipo de evento. pero Tal porque, vez, porque uno se prepara. El exactamente. tema, yo lo que siempre le he tratado de decir a la gente es que eso mismo, o sea, yo no fui de que atleta desde pequeña con unos Fue grandes un proceso talentos. ya Es un avanzado. proceso que requiere muchísima disciplina. Y hoy le decía yo a Gabriel, para yo poder estar con ustedes, yo tuve que cambiar mi entrenamiento de las 6 de la mañana porque yo tenía que entregar propuestas de trabajo. Si yo fuese atleta, olvídate, yo no tengo propuesta de trabajo, que se hubiera tenido que ir a filmar un comercial con alguien, pero no hubiera tenido nada Sí, de eso. Entonces, naturalmente. en el caso mío, yo lo que soy es un atleta máster, es una gente que tiene el compromiso con su familia primero, prioritario, su compromiso laboral, que de aquí salgo corriendo para otra reunión que tengo, y luego, en el momento en el que yo logro en mi agenda, porque tengo disciplina, introduzco el deporte. Entonces, subí el Pico Duarte corriendo durísimo.
la Asociación Internacional de Corredores de Montaña, ITRA se llama, lo catalogó de 8 de 10 de dificultad. O sea, tú no tienes tanto punto de hidratación o de apoyo, tú tienes que pararte y coger el agua de un río. Eso no es sencillo. Tú tienes que subir 3 kilómetros de elevación, que eso también es Eso es loma bastante duro. pendiente, Eso, literal. y entonces cuando viene bajando, no es de que no, que se ve una bajadita suave, es la misma subida al inverso, o sea, una bajada que te lesiona mucho La si no rodilla. estás preparado, Los cuádriceps. si no haces el fortalecimiento. Entonces, el tema de, ojalá yo sea atleta dedicada al deporte exclusivamente, pero la vida me ha dado la oportunidad de poder disfrutarme esto en el formato que lo he logrado hacer. Una pregunta particular que tengo, porque independientemente de que esto sea un tema accesorio, se nota que el deporte condiciona la vida en familia y laboral por un tema de disciplina. El enfoque tuyo en ese sentido. 100%. O sea, el deporte, si usted tiene un hijo, póngalo a hacer algo, a jugar algo. El arte también tiene lo suyo. Sin embargo, para mí, que mi experiencia ha sido con mis hijos, el deporte aleja de vicios, crea disciplina, crea capacidades Es para el trabajar en condicionante de equipo. la disciplina deportiva, el deporte, en la vida ya cotidiana. Es que tú lo puedes, o sea, si tú de verdad trasladas eso a tu vida, eso te permite alcanzar muchos objetivos que posiblemente otros dirían, wow, eso es imposible. Ujú. Entonces, depende también del aprendizaje que uno quiera cogerle a cada cosa en la vida. Pero, por ejemplo, con mi hijo, que lo que jugaba era fútbol desde pequeñito, wow, yo no te puedo decir lo agradecida que yo estoy. De hecho, el año pasado, cuando me invitaron a la FIFA, que estuvo aquí para mujeres, Sí. que me encantó, yo lo que le decía era eso. O sea, yo le agradezco tanto al deporte por mí, pero sobre todo por mis hijos. O sea, mi hijo me decía cualquier cosa, de que lo invitaban a una fiesta, jovencito, y él decía, no, es que yo no puedo, yo tengo fútbol mañana. Y si yo no, si yo llego, qué sé yo, si me pongo a bailar, brincar o a hacer cosas No indebidas, descanso. O sea, no el deporte descanso. condicionaba la vida cotidiana y el niño, en este caso adolescente, tiene que tener una rigurosidad a la hora de qué cosa tomar y dejar. Claro, y entonces eso se puede llevar a la vida, eso también se lleva a las empresas. Ayer yo compartía en el Ministerio de Relaciones Exteriores mis aprendizajes de la montaña o de la vida deportiva atlética máster a lo que es la vida empresarial y también tiene muchísimas cosas. El trabajo en equipo, o sea, el joven, la persona que trabaja, que, que está en un proyecto, pues tú dirás, no, pero tú subes la montaña sola, no jamás en la montaña. Primero hay un equipo completo aquí trabajando para muchísimas cosas, de la nutrición, el entrenamiento, y luego en la montaña tú estás amarrado a otra persona. O sea, eso es un ejemplo de lo que es trabajo en equipo que es increíble. Ah, perdón, Taje, que para ella es de llano, entre las 7 grandes cumbres, que tú las nombres una por una, personas que no lo saben, Sí. y la primera que tú decides, mira, déjame escalar esta. El caso del Cotopaxi, que tuve la oportunidad de verlo, vivía Ujú. frente al Cotopaxi, tal, cientos de kilómetros, pero se veía ahí mismo, ahí en Ecuador. Entonces, que tú me digas, mira, vamos a emprender este reto, vamos a iniciar por aquí, porque estamos hablando de una dominicana que subió el Monte Everest, entonces es un reto bien complicado. Claro, mi primera cima fue de hecho en Estados Unidos. Yo subí el Rainier como entrenamiento de glaciar para ver si de verdad me iba a gustar la montaña en el 2015. Tuve un hiato en el montañismo porque enfermó quien era mi esposo, Domingo. Él enfermó de cáncer y lamentablemente cuando él fallece es que yo voy a Ecuador a subir montañas. Y ahí es que, como bien dices, escalé el Cotopaxi, en una montaña hermosa, icónica. En el tema de montañismo es bien, bien bonita, es un volcán clásico y se ve como un volcán. De hecho, es un volcán activo. Y entonces escalo esa montaña y ahí es que conozco una serie de montañistas, mentores, que me dicen por qué no pruebas con otras montañas. Y voy a escalar en Argentina, la montaña más alta del mundo fuera de Asia, que es el Aconcagua. Fallo en mi primer intento, no estoy preparada. Y ese fallo, ¿cómo se administra? Perdona que interrumpa, o sea, un paréntesis. Para que la gente lo entienda, porque, ok, fallo y vuelvo al intento, pero en ese fallo, ¿cómo administrar el tema de que, ok, no lo logré, tengo que prepararme para una siguiente ocasión y poder no ya concretizar el objetivo? Yo fallo a 662 metros de la cima. O sea, yo tengo Wow. 15 días escalando y faltando 262 metros de la cima, no devuelven. Nos dicen el clima no es propicio
Y de hecho, gracias a Dios que me O devolví. sea, que no fue por una situación de una condición de salud o física. Es muy frustrante. En el momento en que te dicen, y eres tú que tienes que tomar la decisión, te dicen, ¿qué quieres hacer? Yo no, la verdad, si lo que voy a tener es un problema de salud, un riesgo, uno tiene que saber administrar el riesgo, pues me devuelvo. Y en ese momento, súper frustrada, se me congelaron 2 dedos, un pedacito de la nariz, pero regreso con el objetivo de escalar nuevamente, de prepararme mejor. Yo había ido en ese momento, hacía solamente 6 meses que había fallecido Domingo y la verdad no estaba en la mejor condición ni mental ni física, pero sí me preparé súper bien y yo creo que eso es una enseñanza también, o sea, hay que perseverar con aquellas cosas que uno realmente quiere lograr. Y cuando regreso, estaba muy bien, fui con muchísima más humildad, porque en esa primera intención fui, Ok, yo me yo lo voy a soy comer. Iron Man. Entonces, cuando regreso, pues la montaña me dio muchísimos regalos, entre ellos conocer y estar interactuando con personas que estaban escalando las 7 cimas. Y un amigo montañista dominicano, José Gómez, es quien me dice, ¿y por qué no le agregas los 2 polos y haces lo que es el Explorers Grand Slam, que es el home run con la base llena de los exploradores, que 74 personas en el mundo han hecho? Y yo estoy apostando a que la República Dominicana será de las primeras 100 en estar en ese grupo. Para eso a mí solamente ya me falta esquiar el Polo Norte. Escalo la montaña más alta de América del Sur, que es Aconcagua, esa que dije. Luego escalé el Elbrus en Rusia, la montaña más alta de Europa. Luego el Denali, la montaña más alta de América del Norte, una montaña considerada la más fría del mundo, muy difícil, cargando 110 libras entre mi mochila y mi trineo en una expedición que se esperaba de 21 días. Imagínate tú prepararte en el Caribe para una expedición de 21 días arrastrando el peso de una adulta, de flaquita y bajita, pero es duro. Y luego entonces escalo el Kilimanjaro junto con mi hijo Yamil, mi hijo mayor. Y ahí, pues la idea era completar con Oceanía en Indonesia. Ahí ese se canceló por un tema de seguridad. De hecho, se canceló uno viendo la montaña. Nos devolvieron y luego decidimos, cuando hicimos Antártica, que escalamos el Vinson y por primera vez en la historia del país llegó la bandera al Polo Sur, pues no en manos de una mujer, por primera vez en la historia del país esquiando llegó la bandera al Polo Sur. No lo había hecho ningún hombre tampoco, lo cual lo único que demuestra que las mujeres cuando tenemos el propósito podemos lograr grandes cosas, que muchas mujeres decimos, no, que eso es para hombres, no, mi hermano, si te quiere y se prepara, pues puede lograrlo. Y ahí es cuando decimos, bueno, pues nos vamos al Everest, porque si Indonesia no tiene cuándo abrir, pues entonces nos vamos al Everest. Y escalo el Everest el año pasado, en el 2024. Bueno, básicamente para la gente que te está viendo o que tiene algún interés y no sabe cómo iniciar, uno sabe que la vida en sentido general se lleva mejor cuando uno incurre en este tipo de disciplina deportiva. El primer empujón, ¿cómo recibirlo? ¿De quién recibirlo? Pues la verdad es que en el deporte, yo siempre le digo a la gente, practique el que a usted le guste. O sea, es muy importante ejercitarse y sobre todo para los adultos, ya después de los 30, somos adultos todos, empezamos a perder masa muscular, entonces Yo también, reniego de esa afirmación. bueno, pero te recomiendo que empieces a hacer pesa, fortalecimiento, porque la masa muscular se va perdiendo y no es porque tú quieras o no quieras, es No, que yo sé que es un tema biológico, de eso exacto, se entiende. entonces en el deporte yo creo que uno tiene que hacer algo que le guste. En el caso del senderismo, que es algo que sí se puede practicar en República Dominicana y hay senderos bellísimos, tan seguros y cuidados como el sendero de Ébano Verde en Constanza, con comunidades maravillosas como son la de Bonao, Los Cacao, donde hay guías, yo uso Huella del Camino o a Huila en la montaña. Generalmente me voy acompañada hasta que conozco los lugares o me siento segura. Yo tengo Para capacitación. evitar perderte. Claro, ¿no? Y yo tengo capacitaciones de primer auxilio de montaña, de geolocalización con brújula, con mapa. O sea, si usted va a empezar, busque apoyo. No se vaya solito, no se pierda, por favor. No se ponga, como se dice popularmente, intrépido. No invente, porque al Exacto. final el tema es de que se disfrute, pero que también lo haga. Sea seguro.
Aquí hay muchísimos lugares en la ciudad también, en el Mirador, donde uno puede, hay senderos dentro del parque que están más bien marcados para los que hacen mountain bike, pero si usted va en un horario no hay tanto mountain biker montando ahí dentro y usted se puede salir un poquito del sendero también y hacerlo ahí mismo. El botánico tiene también, aunque sea en asfalto, rutas muy bonitas. Entonces, hay muchas formas de iniciar y yo creo que hay que iniciar desde hacerlo sin el celular para disfrutar la naturaleza. Eso también sirve hasta para temas psicológicos. Abrace su árbol, quítese los zapatos, coja un poquito de sol. Eso ayuda para muchas cosas. Thais, ¿y en qué momento me gustaría saber, ya tú dijiste, la cosa va en serio, porque según tu historia, probablemente fue por un reto personal, Sí. o sea, un cambio Y eso de derivó destino. en... Exacto, y termina en, porque estamos hablando de una mujer que, incluso lo conversamos, fue citada a un comercial y se encuentra con varios salones de la fama ahí. O sea, estamos hablando que ella está a la par con figuras del deporte dominicano a nivel histórico. Ella quizá no lo reconoce en este momento ahora, pero ¿en qué momento tú aterrizas o si todavía tú estás un poquito aéreo en cuanto a eso? No, tú sabes que la verdad es el tema de la responsabilidad que acarrea lograr cosas que son diferentes, pues es real. O sea, a mí todavía me impacta cuando una persona me para de que una foto y yo lo miro. Hay un chiste muy bueno que en Days to Shine, yo estaba al lado de Johnny Estrella y me dicen una foto y me pasan como con el celular en la mano y yo pienso que yo se la toma la persona con Johnny y me dice, no es contigo, y yo, Mi conmigo. madre. Pero sí, definitivamente el tema de lograr cosas, yo creo que permite dar mensajes. Y en mi caso, yo siempre voy a mantener que el mensaje es que primero los sueños se pueden alcanzar si usted pone la pasión y la perseverancia y la disciplina para lograrlo. Y segundo, que las personas normales podemos lograr sueños extraordinarios. O sea, uno puede tener un sueño que sea extraordinario y con un equipo bueno, con una planificación, con el trabajo que requiere, con la paciencia que requiere, porque hay mucha gente que me dice, pero que tú lo lograste rápido. No, yo tengo 10 años soñando con que voy al Everest. O sea, no fue de la noche a la mañana. Eh, tuve mentores importantísimos, Marcos Díaz, que lo mencionábamos antes, fue una persona que fue de lo que me abrió los ojos y me dijo, este proyecto debe conocerse porque sirve de inspiración, pero también porque uno necesita apoyo de muchísimas formas. Entonces, todo eso de que el sueño me ha puesto en un lugar que posiblemente no era el que yo al inicio esperaba, porque yo lo hacía por un tema de salud mental, pues sí, es real. La parte, y qué bueno que cierra con este tema de la salud mental, porque del punto de vista, mi enfoque con relación siempre a los deportes es ganar salud en todo el sentido de la palabra. Y básicamente me pongo súper contento porque veo que tú precisamente vas en esa dirección. A la gente, para que entienda el significado amplio de esto, o sea, no es simplemente que tú tienes cuestiones personales y que tú vas a engrandecer o satisfacer tu ego porque tú vas a hacer esto, no, sino ya de manera en el plano integral, lo que tú vas a conseguir por el tema salud específicamente. Yo entreno para la vida. Si tú me preguntas para qué tú estás entrenando y tú ahorita me preguntabas, yo no, en abril yo quiero llegar al Polo Norte, si lo abren y dan los permisos, eso está dentro del plan. Voy a ir a nadar Ocean Man, que a todo el nadador les recomiendo que se inscriba en una competencia de aguas abiertas en República Dominicana, internacional, súper bien montada, ¿Cuántos un kilómetros? privilegio. Yo voy a hacer 5. Hay 10 también. 10. No, pero yo me quedé en los 5. Y luego tengo este mismo año Pico Duarte Express, que es el 5 y 6 de diciembre. ¿Eso en qué tiempo el express ustedes lo hacen? El objetivo es hacerlo en menos de 12 horas, ¿En la subida completa? la subida y la bajada. El récord lo tiene Livio Félix en 6 horas 18, si mal no recuerdo. Sí, Yo tengo un amigo que duró 3 días para llegar. o 4, generalmente eso dura la gente. Bueno, pero 6 horas. No, pero eso, Pero en mi caso yo digo que entreno para la vida, porque definitivamente, como te decía, o sea, yo quiero llegar a un adulto mayor con mis rasgos cognitivos funcionando, con mi cuerpo moviéndose, Cuestiones motoras, bien, todo y la mente, o sea, vitalidad. 100%. Entonces está Porque, demostrado que sí, hasta los sí. ejercicios de fuerza, que cuando tú agarras
eso te ayuda a fortalecer la mente incluso. Y wow, qué interesante que ya hay información y estudios sobre eso. Y si ya están, ¿cómo nos vamos a perder nosotros esa Y oportunidad? contrario a lo que mucha gente, precisamente en el pasado, y no vamos a decir lejano, sino reciente, creía, una persona ciertamente en la medida que va entrando en edad, tiene que hacer ejercicio de fuerza para poder mantener cierta vitalidad y demás. Si me En todo el siguen, sentido de la si palabra. me siguen en mis redes, Thais Herrera, y Sí. Thais se escribe THIS, van a ver que yo martes y jueves subo información con mi mamá. Mi mamá tiene 82 y va al gimnasio conmigo. No entrenamos lo mismo. Ella tiene Naturalmente. sus ejercicios específicos, Particulares, pero son para cargar las 2 fundas del supermercado. porque ella está en ese contexto. Claro, recoger algo del piso y poder subirlo. Y ayer me llegaba algo de que me mandaban, bueno, de Arroz La Garza. Y ella agarró su caja y se la llevaba. Y yo, oh, Oh, está dura, doña. no, pero súper bien. Estamos hablando de que eran como 40 libras de arroz lo que ella estaba Oye, moviendo. Entonces tú te quedas como, mira qué interesante. Pero eso se entrena, eso se practica. Exacto. Y esos son de los lindos regalos de la vida. Thais, y ya brevemente, ya para ir cerrando, asertiva, háblame de eso, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la idea? Esa es mi empresa, eso es lo que yo te digo, que yo me dedico a trabajar. Tenemos conferencistas, yo soy una de las conferencistas inspiracionales a partir de contar historias que impacten y que lleven un mensaje, un aprendizaje que pueda servir, que pueda inspirar a otros a alcanzar sus objetivos, a sus logros empresariales. Es básicamente enfocada en empresas. Y luego tenemos también todo lo que es trabajo en equipo, team buildings, actividades que buscan fomentar las competencias de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de orientarse al logro. Entonces, eso lo hacemos a través de actividades generalmente al aire libre. Misael, yo quizá que esté fuera de lugar mi comentario, pero para mí este es el verdadero empoderamiento en una mujer. Claro, porque vemos un empoderamiento, no vamos a decir que es falso, porque todo es relativo, depende del contexto. depende del contexto, pero lo que Thais ha ido haciendo, creando, como ya lo dice, es una persona normal, porque hace cosas de una persona regular, ¿no? Por decirlo así. Sí. Vamos a decir que básicamente ella ha tenido la oportunidad como consecuencia de ese proceso de libertad que se abre, de elegir y hacer eso, llevarlo con bien y a través de lo que está haciendo inspirar a otras personas. Y yo creo que ahí ganamos todos. Pero ¿tiene capacidad, Thais, de un día ingresar al pabellón de la fama, Misael? Yo entiendo que sí, Yo también entiendo que sí. porque lo que pasa es que el deporte abarca a todo el mundo y esta disciplina en particular tiene un agravante, obviamente, y es que combina diferentes Disciplinas. disciplinas deportivas. Lo que pasa es que yo entiendo que hay mucha gente que no tiene el tiempo claro, que también consecuencia del sistema económico, y esto, mucha gente se queda más con el deseo. No necesariamente que no tenga el entusiasmo, sino que hay que entender que tú tienes necesariamente que contar con las condiciones materiales y como ya lo decía, tú necesitas la ayuda, el apoyo. Pero, repito, un atleta no solamente tiene que ver con lo que hace de manera particular, en el caso tuyo, sino en el impacto que genera en los demás. Porque es que cuando uno va, por ejemplo, al pabellón de voleibol para la Liga Nacional de Voleibol, cuando se jugó, que a mí me encantó, la cantidad de niñas que había intentando jugar en razón de lo que están viendo. O sea, y cómo eso cambia la vida de las muchachas porque ya no pueden comer lo mismo, tienen que centrarse, descansar, como precisamente hacía el hijo de ella. Yo entiendo que desde ese punto de vista estamos hablando de algo incluso más integral. Porque cuando tú impactas la vida en el plano general, yo creo que es más importante. La cultura. Claro, no, naturalmente, porque la cultura es lo que hacemos día con día, o sea que eso puede cambiar, evidentemente. Y hay un cambio en ese sentido, porque yo recuerdo de niño, no había ninguna de estas cuestiones de los mountain bike, eso no era tan popular, no se juntaba la gente de un residencial para salir a montar bicicleta, eso no se hacía comunidad en ese sentido. Y ya eso todo ha cambiado, y la gente ha entendido, evidentemente, que haciendo eso, en sus diferentes ramificaciones, te va a montar bicicleta, tienen un club para nadadores, etcétera, etcétera. Hay corredores, por ejemplo, yo que frecuento el Parque del Este diario, tengo un grupo de amigos corredores. Yo no corro, porque no me gusta, yo soy más de levantar pesas. Y tengo un grupo de amigos corredores y es una comunidad, o sea, literalmente.
y nos juntamos los que levantamos pesas, los corredores, lo que le llaman los calisténicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una buena forma de confluir como que la sociedad toda en un punto, ¿no? Para en sus diferentes grupos compartir. Tai, finalmente un mensaje a esas personas que desean iniciar en algo, y necesitan ese impulso, tienen ese miedo, esa duda. A nosotros nos gusta ahora mucho buscar información en redes, ¿verdad? Búsquese algo que se llama hábitos atómicos. No empiece pensando que te va a correr un maratón mañana. Empiece parándose y poniéndose los tenis y parándose en la puerta y salga y camine. Y empiece poquito a poco, pero cree la disciplina, cree ese hábito de día a día, o si me planifiqué 3 días a la semana voy a hacer ejercicio, póngaselo como una reunión. Usted no le falta a la gente a las reuniones, no le llega tarde, no llegue tarde usted para usted mismo. Pero no lo deje para después. Empiece ahora. Que el momento de hacer las cosas es hoy. Y poquito a poquito se irá dando cuenta de que va a tener un poquito de mejor forma, un poco de mejor salud. Lo mismo con la alimentación. Sí. Empiezo los Le lunes cambia comemos. la piel, Oye, muchacho, todo. increíble. Los lunes comemos sano y ya después tú vas a ver que los martes, bueno, vamos a ponerlo los martes. Y ya después tú vas a dejar los fines de semana de hacer el El libre, desarreglo. el desarreglo. Y entonces al No, final porque el cuerpo te lo demanda después. es que tú lo vas viendo y, Sí. y tú sientes los beneficios y tú dices, wow, ¿y cómo es que tú tienes tanta energía? ¿Por qué hago ejercicio? Y de hecho, y me alimento sano. Y de hecho, cuando dejo de hacer ejercicio, te digo, de que, Enfermas, arañando paredes. No evidente. Enfermas no evidente en el tema de que no, hoy no ha sido mi mejor día, pero ¿qué te pasa? No sé. Ujú. Lo que no sabes es que estás comiendo mal. Y el cuerpo evidentemente está reaccionando a todo lo que tú le estás suministrando, porque hay reacciones adversas. Yo que soy un paciente de gastritis crónica estable, como yo digo, siempre saludo a mi médico en ese sentido. Y la clave es la alimentación. O sea, porque somos diferentes y debemos comer en razón de lo que hacemos. Yo sé que este discurso puede sonar un poquito disociado porque hay gente que no puede llevarlo a cabo y eso yo lo entiendo porque hay una realidad social distinta, pero como decía un nutriólogo o dice un nutriólogo español, comer bueno no es caro, lo que pasa es que comer malo es muy barato y ahí está el problema. Lo malo te resulta muy barato porque la comida que la gente tiene etiquetada de buena no es costosa. No es costosa. Lo que pasa es que hay hábitos, evidentemente, que uno no tiene la formación y el que desconoce no sabe que es preferible un desayuno, un café con pan, a que usted se coma dos, 3 huevos, por ejemplo. O sea, el café y el pan, evidentemente, todo el que esté en República Dominicana sabe que estamos hablando de una inversión un poquito más cuantiosa que 3 huevos. Ya tú sabes. Pero si la gente no lo sabe, no se educa el etiquetado en los niños y los productos, y yo estoy en contra de eso, un niño no puede recibir publicidad alimentaria de ningún tipo, porque que tú tienes que darle al niño lo que necesita. Si juega fútbol, tú no le puedes estar dando conflé, como decimos popularmente, Sí. hojuelitas, no, nada de eso, colorante. Eso es pecaminoso para la salud. Bueno, señores, ha sido un conversatorio más que exquisito junto a Tai. Tai, agradecerte nuevamente tu visita. Tu Gracias a primera ustedes, vez, la chicos. Tribuna de los Morenos. Entonces, nada, Thais, tus redes sociales. Thais Herrera, me pueden buscar así, Asertiva RD para temas empresariales. Muchísimas gracias y muchos éxitos, chicos. Gracias, Thais.